are the killer tomatoes. They'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Quiero comentar 3 cositas sobre Ring of Power y no vuelvo a mencionar esta serie nunca más porque me tiene totalmente harto y me imagino que muchos de ustedes deben estar igual de hartos que yo de este asunto. El asunto de Get Woke, Go Broke. Como ya he comentado antes, yo creo que eso es en buena medida un mito. No digo que sea 100% falso, pero creo que es en buena medida es un mito. Get Woke, Go Broke. Lo que creo que ocurre con Ring of Power y otros productos de entretenimiento masivo fuertemente ideologizados es que la ventana de Overton, el ir tratando de colar lo que hubiese sido inaceptable si lo hubieran lanzado de una sola vez, ir graduándolo, ir tratando de colarlo de a poco, yo creo que está tan hiperacelerado que el público no puede seguirlo. A pesar de que los normies, el público masivo, está haciendo su mejor esfuerzo para ser woke. A pesar de que el público masivo está haciendo su mejor esfuerzo para hacer todo lo woke que puede ser. Lo que pasa es que las personas normales no ven varias películas por día y no están todo el día en Twitter. Entonces, por ahí fueron al cine hace 3 meses, 4 meses, tienen esa visión de lo políticamente correcto de hace 3 o 4 meses, quieren hacer algún comentario políticamente correcto hoy y resulta que la ventana ya se ha corrido. Lo que era políticamente correcto hace 4 meses ya no lo es. Eso creo que es lo que ocurre. Por ejemplo, en Ring of Power hay un régimen de segregación racial y los malos de la historia son un grupo que está segregado, que está oprimido, realmente oprimido, y están planeando una rebelión gracias a que un muchacho encontró un llamado Teo, nombre que quiere decir relacionado o vinculado a Dios. Este muchacho relacionado o vinculado a Dios encontró una espada de un antiguo líder y quieren empezar a pensar, a soñar con una rebelión en contra del régimen de segregación que los está sometiendo. Hace 3 o 4 años esos tipos hubieran sido los buenos. Los villanos de Ring of Power hace 3 o 4 años hubieran sido los buenos. Y los malos hubieran sido los buenos. Los buenos hubieran sido los malos, quise decir. 2018 se filmó solo una historia de Star Wars con la rebelión de los robots en el universo de Star Wars. Se filmó se estrenó Los Increíbles 2, donde los superhéroes están prohibidos y Elastigirl, la heroína, está haciendo lobby para que se levante esa prohibición. Se filmó una adaptación de Robin Hood y se estrenó por lo menos Máquinas Mortales, que es la historia de las malvadas ciudades grandes que se comen a las oprimidas ciudades chicas. Hace 4 años los villanos de Ring of Power hubieran sido los buenos en el entretenimiento popular. O sea, no es Get Woke Go Broke, es que la ventana de Overton está tan hiperacelerada que el público no puede seguirla, a pesar de que está haciendo su mejor esfuerzo por seguirla. Otra cosa que me llamó la atención es que muchas críticas hacen comentarios favorables. Digo, las pocas críticas que no están obviamente pagas. Las pocas críticas favorables de verdad. Lo que me llama la atención es que comentan, ok, la historia es una mierda. Esto es virtualmente unánime. No encontré uno solo que lo contradiga. Si no hubo la billetera de Amazon de por medio, ¿se entiende? No encontré nadie que lo desmienta honestamente. Pero te dicen, como espectáculo es increíble, se notan los millones de dólares que han invertido en esto. Yo no lo noto. A ver, esto tiene el mismo presupuesto que las películas de Peter Jackson, o sea, tiene un presupuesto mucho mayor pero es más larga, tiene el mismo presupuesto por hora de metraje, vamos a decirlo así. Creo que se entiende la idea. Y se ve
cutre, se ve barato. No se ve ni en las películas de Peter Jackson, repito, a mí nunca me convenció la historia, pero wow, todo se ve increíble, se ve espectacular. Lo que creo que ocurrió es que ¿qué pasa? Reunís a un montón de gente sin talento y sin imaginación en una habitación. Vamos a hacer una tormenta de ideas. ¿Qué podemos hacer con la fortuna, la carretilla de dólares que nos dieron? Vamos a escribir en una pizarra, y yo creo que deben haber escrito en la pizarra CGI, 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 CGI. Lo único que se les ocurrió que podían hacer con el presupuesto demencial que tiene. Ejemplo, hay una escena donde la protagonista está nadando en medio del mar. La toma es de CGI, obviamente, y se ve increíblemente cutre. Es una muñequita de PlayStation ahí, no de PlayStation de las últimas, de PlayStation 1, ahí, nadando en el mar. Las olas es la misma ola que la copiaron y la pastearon 20 veces. Se ve barato, se ve cutre. A ver, tienen como 50 millones de dólares por episodio, ¿no? Bueno, podés hacer lo que se te ocurra. Para esa toma, ¿qué tal si contratás una nadadora de élite, una nadadora de aguas abiertas de élite? La filmás de lejos, que no se le vea la cara nadando, y mezclás esa filmación con primeros planos de la actriz. Se hubiera visto mucho mejor y les hubiera salido probablemente 10 veces más barato de lo que le salió esa toma hecha en CGI. Si esto me da... Supongamos que yo hubiera estado viviendo en un termo el último año, no me hubiera enterado de nada, y me hacen ver Ring of Power con el doblaje italiano, y me dicen que es Il Maestro dell'Anelle, y me dicen que es la copia italiana del Señor de los Anillos, yo les creo. Se ve como la copia italiana del Señor de los Anillos. Se ve cutre, se ve barato, se ve serie B. Esto. La ropa de los elfos, por ejemplo. Compraron un stock de vestidos de seda de gasa. Compraron un stock de vestidos de gasa y dijeron, ya tenemos la ropa de los elfos. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Y la otra cosa que noté en esta serie es lo que un crítico llamó la falta de peso de las cosas en el cine de Hollywood de hoy. Las cosas parecen fantasmagóricas, parecen no tener peso. Y esto se debe a que los guiones están escritos por gente que nunca tuvo una dificultad real y llevados a la pantalla por actores que tampoco tuvieron nunca una dificultad real en sus vidas. Entonces, conocen los temas que están tratando, los conocen únicamente de jugar videojuegos. Ejemplo, la escena del entrenamiento con el Tomahawk en Prey. Tenemos a esta comanche arrojando un Tomahawk contra un árbol, se implica que durante horas, hasta que finalmente lo domina. Bien, clean, logro desbloqueado. Es un videojuego. Agarren un Tomahawk o algo que pese lo mismo y arrójenlo a varios metros. 10 veces. No horas, 10 veces. Arrojen un Tomahawk con fuerza suficiente para clavarlo con un árbol. 10 veces. Fíjense cómo les queda el brazo de hacer eso. Eso es gente que nunca hizo ningún trabajo manual, que nunca tuvo ninguna dificultad real. Conoce únicamente la situación de enfrentar desafíos y superarlos, las conoce únicamente de los videojuegos. Vean, por ejemplo, la escena del motín en el motín del Bounty, la de 1935. Obviamente están actuando, obviamente a nadie lo arrojaron de un mástil de 7 metros, a nadie le clavaron una bayoneta en una mano, obviamente hay efectos especiales, obviamente están actuando, pero se nota que son hombres que estaban acostumbrados a agarrarse a piñas.
los actores eso, son hombres que estaban acostumbrados a arreglar sus asuntos dándose de puñetazos, y eso se nota. El motín, la escena del motín en el motín del Bounty, tiene peso, las cosas pesan, los golpes duelen, porque están la gente que está recibiendo un puñetazo de bromas y tirándose al piso, sabe lo que es recibir una piña. Eso es lo que falta en el cine de hoy. Me preguntan qué pienso del intento de homicidio contra la vicepresidenta de la Argentina. Estuvimos conversando de este y otros asuntos largo rato con mi tocayo Oscar de Old Hardcore. Les dejo el link al directo de su canal en la descripción del video. Algo que me llamó mucho la atención es que cuando los quieren abortar a ellos, todo el mundo de repente se vuelve pro vida. O sea, nadie te dice: yo defiendo el derecho de las personas a decidir libremente sobre su gatillo. No. Cuando los quieren abortar a ellos, todo el mundo es pro vida, pañuelo celeste. No sé por qué será esto. Me preguntan qué pienso del rechazo al proyecto de eliminar la Constitución en Chile. Yo creo que es un buen primer paso, pero si te estás enfrentando a grupos totalitarios que rechazan de raíz el sistema democrático, necesitas votar en contra para tener la legitimidad de tu parte. Pero con eso solo no alcanza. O sea, es el primer paso. Necesitas votar en un sistema democrático, necesitas votar para tener la legitimidad de tu parte. Pero con que votes rechazo solamente no vas a ninguna parte. El gobierno de Chile ya ha demostrado claramente, la misma existencia de este plebiscito demostró claramente que son unos pusilánimes que están dispuestos a ceder ante la violencia y la extorsión de grupos terroristas. Y tras el rechazo, la actividad terrorista va a volver a Chile, sin dudas. Y ya ha demostrado que el gobierno que tienen no está a la altura para manejarlos. O sea, bien, pero no veo... Oh, bien, ganó el rechazo, vamos a festejar. Ok, ganó el rechazo, vamos... Ganó el rechazo, vamos a cargar los fusiles. Porque esto es el primer paso, no es que acá termina. Acá empieza la cuestión. O sea, votar que no vas a dejar que Maduro te escriba la constitución de tu país, bien. Pero tenés que respaldarlo con los fusiles, eso. Con votar. Con votar solamente, no alcanza, Me dicen que puedo extenderme un poco con la hipocresía de la NASA. Le pongo dos ejemplos. Uno, hace unos años la Agencia Espacial Europea envió una sonda que era hacer un touch and go, era chocar contra un asteroide, pero no estrellarse y destruirse. Era rozarla para tomar una muestra y volver con esa muestra a la Tierra. Y cuando anuncian, la misión fue un éxito, y cuando la anuncia la Agencia Espacial Europea, se jactaron que eso era una clara muestra de que podían disparar un proyectil con precisión a un blanco a millones de kilómetros. Me llamó la atención, la NASA jamás hubiera dicho eso. Obviamente todo lo que hace la NASA tiene aplicación militar. Pero mucha gente esto no lo sabe, porque la parte más pintoresca en realidad no es lo más importante de la NASA. NASA quiere decir Administración Estatal de la Aeronáutica y el Espacio, en inglés. Y mucha gente me parece que no presta atención a esa A en la sigla, aeronáutica. El 90% del presupuesto de las horas hombres que tiene la NASA está dedicado a fabricar aviones militares. Por eso también llama mucha gente que no entiende esto, le llama la atención el secretismo extremo en el que trabajan, porque son básicamente un apéndice de la Fuerza Aérea. Y ahí es donde empiezan todos los rumores de aliens.
La otra es con la desproporción de mujeres astronautas o cosmonautas que hay. Otra muestra de hipocresía de la NASA. Esta fue una. La NASA jamás te hubiera dicho explícitamente la aplicación militar de una misión de exploración espacial. Jamás. Y la otra es con el tema de las astronautas o cosmonautas mujeres. Le preguntaron al director de la NASA por qué había tantas astronautas mujeres desproporcionadas. O sea, no llegan al 50%, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los astronautas empiezan siendo pilotos y los pilotos son más de un 90% son hombres, lo esperable sería que los astronautas fueran un 90-95% varones, y no, hay muchos más astronautas mujeres. Y le largó, se puso el chip woke, se tiñó el pelo de azul y le largó el discurso de nosotros creemos en una sociedad más inclusiva, con igualdad de derechos para todos y para todos. Y le largó toda la sanatra por una respuesta de 2 párrafos. Le hicieron exactamente la misma pregunta al director del programa espacial ruso, donde también hay la llaman cosmonautas ellos, hay una desproporción de cosmonautas mujeres respecto de los pilotos civiles, y más todavía en Rusia porque no hay pilotos militares mujeres. O sea, todavía debería ser todavía menor el porcentaje de cosmonautas mujeres. ¿Por qué hay tantas mujeres cosmonautas? Comen menos. La verdadera razón en 2 palabras, les dijo. O sea, la NASA también, obviamente, para donde no necesitan a alguien especialmente calificado, mandan a una mujer para ahorrarse peso en comida, en agua. Desde luego, la verdadera razón es la misma. Pero el director de la NASA te largó toda la sanata por ogre. El ruso te dijo la verdadera razón en 2 palabras: comen menos. Por eso, donde pueden usar una mujer, usan una mujer y no un hombre, para ahorrarse comida y agua, en mandar comida y agua al espacio. Esas son 2 muestras de la hipocresía. El tema de la verdadera razón por qué hay tantas astronautas mujeres y el tema de la aplicación militar de esa tecnología. Comparados con el programa ruso y con el programa europeo. Schopenhauer, Nietzsche y Maquiavelo están sobrevalorados. Depende. O sea, sobrevalorar algo es valorarlo más de su verdadero precio. Y depende cuál sea su verdadero precio, cuál crea usted que es su verdadero precio. Si yo digo que un lingote de plata vale lo mismo que un lingote de oro, lo estoy sobrevalorando. Ahora eso no quiere decir que vaya a tirar el lingote de plata a la basura. Sigue siendo un metal precioso, sigue siendo valioso. Schopenhauer extrajo el fondo de subjetivismo que había en la filosofía de Kant. Kant era un racionalista de closet, aunque rechazaba el racionalismo por motivos filosóficos. Nietzsche, a su vez, llevó al extremo la filosofía de Schopenhauer. Y Maquiavelo, lo que ocurre con Maquiavelo es que suele ser la primera píldora roja que nos tragamos unos cuantos, incluyéndonos. Porque obviamente lo primero que escucha de política, lo primero que aprende de política es propaganda. Es la lucha por la libertad de moda del momento. Y Maquiavelo suele ser la primer píldora roja de cómo funciona el mundo real. Pero en realidad hay muchos de estos autores parecidos y Maquiavelo no fue ni el primero ni el más brillante, es uno más. Creo que Maquiavelo sobre todo se ha impuesto, se ha destacado por virtudes literarias. Una, su libro es breve. El Príncipe es un libro muy breve, parece un tutorial, o sea, aprenda cómo agarrar la manija en 27 sencillas lecciones. Y segundo, por ser un autor de comedias italianas del Renacimiento, que hoy en día cualquiera de esas obras sería calificada como pornografía por cualquier ente regulador, hasta en el país más liberal que se puedan imaginar. Por no ser un autor, no era un teólogo Maquiavelo,
Entonces escribe en italiano y escribe en lenguaje llano y claro, no te habla de que bueno que el espíritu, la causa sui del principado es distinta de la república. Habla en lenguaje muy coloquial, muy claro, lo puede entender cualquiera, Maquiavelo. Yo creo que esas fueron no tanto las ideas de Maquiavelo, lo que hicieron que El Príncipe se convierta en un clásico tan difundido como es. Me preguntan qué pienso de los argumentos favorables a Inglaterra sobre las Malvinas. Cuando Inglaterra se disuelva en un caos de guerras civiles dentro de 20 años, las Malvinas las voy a ir a recuperar yo con una tabla con un clavo. Me preguntan qué es un choripán, es algo que me gustaría preparar. Un choripán es un sándwich de chorizo, no es precisamente no es un plato gourmet precisamente, es un sándwich de chorizo. Se suele acompañar con chimichurri, que es una salsa que son un montón de condimentos con aceite y vinagre. Cualquier salsa picante sirve. O sea, no es precisamente un plato gourmet un choripán. Alguien iba a venir de vacaciones a hacer turismo a Buenos Aires, me preguntó qué podía ir a ver, le dije que la Fuente de las Nereidas era lo único que valía la pena, es una ciudad de porquería Buenos Aires. Y me enteré gracias a esto que la Fuente de las Nereidas no está más en la Costanera Sur, sino que como es una escultura que está hecha por una mujer, no podía estar en la calle y la metieron en un serrallo de la Secretaría de Cultura. Esta gente tiene muy serios problemas mentales, fuera de joda. Esta gente tiene serios problemas mentales. Me dicen que el razonamiento del kilogramo de Hilux comparado con el kilogramo de queso es esencialmente falaz, porque un kilogramo de queso lo divido y medio kilogramo de queso es proporcional aproximadamente al kilogramo de queso. Hay una regla de 3. Mientras que si una Hilux la corto al medio, deja de valer 5 millones de pesos argentinos y pasa a valer su peso en chatarra, como cualquier producto manufacturado. Tiene razón. Ahora, no deja de ser, o sea, tiene razón, ese razonamiento es esencialmente falaz. Y creo que no se nos escapó a nadie que es una falacia, esencialmente falaz eso. Pero es interesante que un producto que tiene una elaboración mínima, casi es la leche como sale de la vaca, cuesta lo mismo por peso, cuesta lo mismo que un producto de fabricación industrial de alta gama. Te indica que hay algo que no está funcionando ahí, no está funcionando bien ahí, claramente. Pero sí, el razonamiento es claramente falaz. ¿Qué pienso de la moral basada en la razón? Yo creo que tiene que basarse una moral sin principios teológicos. Se tiene que basar tanto en el sentimiento como en la razón. Yo creo que la moral sentimentalista pura, como la encontramos por ejemplo en el budismo, es insuficiente. Y la moral racional pura flota en el aire. La razón únicamente te puede decir, si A es bueno, entonces B necesariamente también es bueno. Y si A es malo, entonces B necesariamente también es, necesariamente, por lógica, es malo. Pero no te puede decir si el primer principio es bueno o malo. Para esto necesitamos el sentimiento. O sea, yo creo que necesitamos combinar las dos cosas. Necesitamos una moral que sea a la vez sentimentalista y racionalista, que sea las dos cosas. Me dicen, ¿cómo escribir un buen líder militar? Depende de cuál sea el rol que va a seguir en su obra. Yo comentaba que los líderes militares de las películas del Hollywood Walk de los últimos años tienen todas las características de un incompetente con poder, porque están
basados esos personajes en incompetentes con poder. Por ejemplo, la almirante Pero Violeta de Star Wars, Los Últimos Jedis, está basada en la CEO de Lucasfilm. Es alguien que es prepotente, es autoritaria, humilla al mejor hombre que tiene para mostrarle quién es la que manda, porque la que manda claramente no es quien debería mandar. Tiene camarillas de favoritos, tiene chivos expiatorios, interpreta todo feedback, por respetuoso que haya sido, como una muestra de insubordinación. Todas las características de un incompetente con poder. ¿Por qué? Porque ese personaje está basado en un incompetente con poder. Entonces, todas las características de la persona real fueron al personaje de ficción. Ahora, si usted está escribiendo una historia donde el asunto es que el general es un incompetente con poder, esto está bien. O sea, el asunto es que me están mostrando a alguien que tiene todas las características de un incompetente con poder, como ¡wow! ¡Qué gran ejemplo de líder! No. Ahora, capaz que el general de su historia tiene que ser un incompetente con poder. Depende mucho de la historia que esté escribiendo. Depende si es el héroe o el villano. Por ejemplo, Darth Vader es un estupendo líder, pero es el villano. O sea, estrangular gente que te falló delante del resto para que sirva de ejemplo. Bien, pero no, obviamente tienen que ser los malos los que hacen eso, no los buenos. Depende mucho de la historia que esté escribiendo. Me dicen también en sentido similar, me dicen que el villano, un buen villano, tiene que ser el complemento del héroe. Me ponen el ejemplo del Joker. O sea que no hay un buen villano en abstracto. Yo creo que hay características que son malas en sí, que no son insalvables. Por ejemplo, que el villano esté todo el tiempo recordándote que es malo. Eso creo que está mal en sí, no importa. Pero sí, el villano, un buen villano tiene que estar en relación del héroe. Y viceversa. El héroe tiene que estar escrito en función del villano. Son complementarios. Ejemplo, el personaje de Robert Pattinson en The Batman es un Joker emo. Ese tipo no es Batman de ningún modo. Ese tipo no es Batman de ningún modo. Es un Joker emo. El Joker es Batman sin idealismo. O sea, Batman es el Joker más idealismo. Batman cree que se pueden cambiar las cosas. Batman cree que se puede hacer algo mejor, que puede hacer algo bien con su vida. Joker no. Por lo demás son básicamente el mismo personaje. Me preguntan qué pienso de la muerte de Mikhail Gorbachev. Mucha gente, por suerte, vivió lo suficiente para morir en el completo olvido que merecía este tipo. Porque durante mucho tiempo, mucha gente creyó que un comunista incompetente era algo bueno. Como si estar tratando de defender un régimen esencialmente perverso y fracasar porque se es un completo inútil. Ok, esa persona dejó el mundo mejor de lo que estaba. A su muerte dejó el mundo mejor que cuando lo agarró. Bien. Pero esas no eran sus intenciones. O sea, como si un malvado incompetente fuera bueno. No, es un incompetente nomás. Está tratando de hacer el mal, pero como es un pelotudo, no le sale. O sea, por lo menos duró un tiempito nomás. Después de todo, se olvidó de este fulano, murió en el completo olvido que merecía. Me dicen que alguien está tratando de hacer un juego que es un grupo de bellezas no normativas que pelean contra dinosaurios que se escaparon de un parque. Ajá. Van a ser probablemente los primeros dinosaurios que mueran de empacho. Eso sería un elemento original.
Me ponen varios ejemplos de lo que llaman post superhéroes. Yo creo, por ejemplo, yo creo que en ese, yo no creo que sean algunos de los, no estoy de acuerdo con algunos que me dijeron The Voice. No conozco The Voice, vi el primer episodio nomás de la serie y no leí el cómic. Tampoco creo que sean post superhéroes los Watchmen. Watchmen son superhéroes hechos por alguien que odiaba a los superhéroes. Son anti-superhéroes, son una sátira. Aunque no tenga un interés humorístico, son una sátira de los superhéroes. Los X-Men son una cosa rara. Yo diría que los post-superhéroes fueron... el ejemplo más puro, a pesar de ser una película para niños, creo que son Los Increíbles. Y entraría el Batman de Nolan, entraría en los post-superhéroes también. Eso creo que fueron los mejores exponentes del género. Otra cuestión, el post-western fue el western sin ingenuidad, pero el western tampoco era tan ingenuo. O sea, la idea del western, del sheriff con la camisa impecable después de afeitado, después de estar tres días en el desierto, que no mata, sino que tira la mano para sacarle el arma, es una caricatura, es la reunión de todos los elementos más ridículos, menos realistas del western. Pero eso no quiere decir que el western haya sido un género completamente estúpido. Vean, por ejemplo, Cimarrón, ganador al Oscar a la mejor película en 1931, y se van a encontrar con todos los elementos del post-western están ahí. Los indios que son tratados como si fueran extranjeros en su propia tierra, mujeres disparando armas de fuego, traiciones, corrupción, todos los elementos que van a estar en el post-western ya estaban ahí. Simplemente que no eran el foco principal de la historia. En el post-western esto se volvió, ok, vamos a hacer una película que hable de esto. Eso fue lo que pasó. De todas, una ópera espacial como Robotech, una ópera espacial donde muere gente, donde la guerra está mostrada como algo brutal. Está bien, es menos ingenua que Star Wars, pero no es una post-ópera espacial. Simplemente es una ópera espacial menos ingenua, menos optimista, menos ingenua, pero es una ópera espacial, de las mejores, no digo esto desprestigiándola. Me dicen, ¿por qué la introducción del canal es Los Tomates Asesinos? Necesitaba tomar la banda sonora de una película clase B, porque es filosofía clase B, y era o el ataque de los tomates asesinos o tecladito Yamaha de película porno de los 80. Bueno, ganó el ataque de los tomates asesinos. Me preguntan de qué vivo, me lo han preguntado dos personas distintas. En este momento estoy viviendo de una liquidación final bastante jugosa, y cuando eso se termine habrá que salir a hacer largo, pero realmente no es un asunto que me preocupe demasiado. Tengo gastos bajísimos, o sea, con cualquier changa que agarre me gano la vida. No es algo que me preocupe demasiado. Tengo gastos bajísimos. Me dicen, ¿qué pienso de los argumentos? Me dicen, espera que rebobino porque lo iba a decir mal. Me dicen, hay dos clases de argumentos ateos. Los lógicos, que dicen que la existencia de Dios es imposible o que no puede existir un Dios que tenga las características del Dios que describen los tomistas, y los empíricos o prácticos, que dicen que, sin negar que Dios pueda existir, dicen que el universo en el que vivimos no parece ser el caso. Y que todos los argumentos que yo cité son de esta segunda categoría. Es que yo creo que son los argumentos más interesantes, más importantes. Por ejemplo, un argumento de
Un argumento práctico empírico sería el problema del mal. Si Dios existiera, el mal no podría existir, el mal existe, por lo tanto Dios no existe. Ese creo que es un argumento. Ese argumento no dice que un ser con las características del Dios de los tomistas sea imposible. Simplemente lo que dice es, no parece que sea el caso que un ser así exista. Estos son los argumentos que me parecen más importantes, o por lo menos los que a mí me resultan más convincentes. Un argumento lógico sería la paradoja de la omnipotencia, aunque ese argumento en particular yo creo que es falaz, yo creo que es falso. La paradoja de la omnipotencia dice que Dios no podría crear una piedra, si Dios es omnipotente, no podría crear una piedra tan pesada que Él no pueda levantarla. Yo creo que ahí hay una falla lógica. La omnipotencia, o sea, el sentido de omnipotente, alguien a quien no se aplica el principio de no contradicción, es una acepción de omnipotente que existe únicamente en la paradoja de la omnipotencia, no tiene ningún otro uso esa acepción de la palabra omnipotencia, que en la están usando la palabra omnipotencia en un sentido propio que no se usa en ningún otro contexto y no lo usa ninguna otra persona. Es el mismo caso de cuando te dicen Cristóbal Colón no descubrió América porque acá ya había gente viviendo. Ok. Ahora la acepción de descubrir, ser la primera persona en toda la historia de la humanidad que llega a un lugar, no tiene otro uso que decir Colón no descubrió América. No se usa en ningún otro contexto. Cuando yo digo descubrí un restaurante donde se come bien y barato, nadie me va a decir, bueno, pero en realidad no lo descubriste porque el restaurante ya estaba ahí, y había otros clientes que iban a comer ahí, y hay gente que trabaja en el restaurante que estaba ahí cuando vos llegaste, y alguien tuvo que construir el restaurante, así que vos no descubriste el restaurante. Descubrir jamás quiso decir eso. Descubrir jamás significó ser la primera persona, el primer ser humano en la historia del planeta que llega a un lugar. Esa acepción del verbo descubrir existe únicamente para decir Colón no descubrió América. No tiene ningún otro uso. Bueno, de modo similar, omnipotencia, no estar sujeto al principio de no contradicción, es una acepción de omnipotencia que no se usa en ningún otro contexto que en la paradoja de la omnipotencia. Perdón que me colgué con esto, pero quería resaltar lo groseramente falaz que es ese argumento tan popular. Me preguntan si creo en algún argumento lógico. Yo creo que hay uno que sí me parece válido, un argumento lógico contra la existencia de Dios, y es que dicen que Dios es un ser perfecto que tiene todas las virtudes. Ahora bien, hay virtudes que presuponen un defecto, y por lo tanto un ser perfecto no podría tener esas virtudes. Un ser perfecto no puede ser solidario. Un ser perfecto no puede ser compasivo. Un ser perfecto no puede ser valiente. Porque estas son virtudes que presuponen un defecto. O sea, son virtudes que tiene un ser que necesariamente tiene defectos. Un ser perfecto no puede ser templado. Porque ser templado es alguien que para ser templado hay que estar tentado por algo, hay que tener una inclinación a hacer algo incorrecto. Si no, uno no puede ser templado. Creo que esas son virtudes que un ser perfecto no podría tener. Por lo tanto, Dios no podría tener todas las virtudes. Pero no me gusta mucho esta clase de argumentos. No me gusta esta clase de argumentos, en general. Yo creo que conviene partir del supuesto, sí, puede existir el ser que describen los tomistas y otros por el estilo, puede existir. No creo que ese sea el caso. Yo creo que estas son la mejor clase de argumentos. No ir a la posibilidad. Sí, aceptemos por hipótesis que es posible que exista tal ser.
Claramente no es el caso. Claramente no es el caso. Claramente el universo donde vivimos no lo ha creado un ser que tiene todas las virtudes. Y esto basta tener 2 ojos en la cara para verlo. Esta es la mejor clase de argumentos que me parecen. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.